Buenos días, muchachos y muchachas, bienvenidas, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar e iniciamos la sesión del día de hoy. Maestro, ayer yo tuve una duda con el problema 3. Ajá, ¿qué es cuál es la duda, Olga? ¿Me puedes decir? La unidad del flujo eléctrico es Newton metro cuadrado sobre Coulomb. El flujo eléctrico, Sí. no, esa es la constante, esas unidades son de la constante dieléctrica. Recuerda que aquí cuando estamos hablando de flujo, tenemos que referirnos de nueva cuenta siempre a la conclusión que llegamos cuando vimos la ley de Gauss. Cuando vimos la ley de Gauss, empezamos hablando de flujo y terminamos estableciendo la ley de Gauss. Y la ley de Gauss me dice que el flujo es exactamente igual a la carga. Esto es, el flujo lo podemos medir en líneas de fuerza o lo podemos medir en coulombs, como si fuera carga. Entonces, si tenemos un valor de carga, eso es exactamente también el flujo. Son las mismas unidades, son coulombs. Ok, gracias. ¿Sale? Entonces, muchas veces en esos problemas lo que tenemos que hacer es recordar esa ley de Gauss. Y si tenemos un valor de carga, recordar que de acuerdo con la ley de Gauss, la carga es exactamente igual al flujo. Entonces, el valor que tengamos como carga es exactamente el mismo valor que podemos expresar como flujo. Y en las mismas unidades, en este caso, la carga se expresa en coulomb, el flujo también se expresa en coulombs. ¿Vale? Bien, muchachos, Sí, espero que eso maestro, sirva. gracias. Entonces, vamos a iniciar, muchachos. Gracias por la espera. Déjenme registrar gráficamente la asistencia. Bien, vamos a empezar, muchachos. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema de la capacitancia. Voy a compartir la presentación que estábamos realizando el día de ayer. 19, 17, 18. Vamos a recordar rápidamente lo que hemos visto hasta el día de hoy en cuanto a este tema de la capacitancia. Veíamos que estos dispositivos que tenemos arriba se llaman capacitores, sirven para almacenar energía eléctrica en forma de cargas eléctricas, y para poder hacer eso pues hay muchas formas de fabricarlos. Una de ellas es esta que está montada en la imagen, que es colocar dos placas metálicas separadas de una placa aislante. Esa placa aislante se llama dieléctrico o material dieléctrico o aislante, y de esa manera si las cargamos las placas eléctricamente pueden almacenar esa carga y después la podemos utilizar para una aplicación práctica. Veíamos que esas placas colocadas de esa manera, separadas por un dieléctrico, podemos calcularles o determinarles una propiedad que se llama la capacitancia. Es la capacidad de almacenar esas cargas eléctricas, y eso depende de algunos factores físicos de estas placas. Por ejemplo, del área que tienen esas placas que están una frente a la otra, de la distancia de separación de esas placas, y además del material que esté colocado entre ellos, que este material va a tener una cierta permitividad o va a tener una cierta facilidad para que las cargas, o en este caso más bien las líneas de campo eléctrico, atraviesen ese material o pasen por ahí. Esta permitividad pues va a ser importante para la determinación de esta capacitancia o de qué tan capaz sean estos conductores de almacenar la carga eléctrica. Y veíamos que la ecuación para esa capacitancia resulta de multiplicar una constante K, que aquí se llama la constante dieléctrica del material, que no es otra cosa más que su permitividad relativa. Es un número que representa su permitividad relativa,
que es la relación entre su permitividad absoluta y la permitividad absoluta del aire o el vacío, y que para el caso del aire, esa permitividad relativa constante dieléctrica es igual a la unidad, porque resulta de dividir la permitividad absoluta del aire entre sí misma, y es por eso tenemos que eso va a ser 1, la permitividad relativa a la constante dieléctrica del aire. Y si multiplicamos esas dos cosas por el área de las placas que tiene este capacitor y dividimos entre la distancia, podemos obtener qué tan capaces son este dispositivo de almacenar cargas eléctricas. Y esa capacitancia se expresa en faradios, que equivalen a coulombs cuadrados sobre newton metro. Faradios es la unidad. Y decíamos que esta unidad es una unidad grande, por eso eventualmente lo vamos a expresar. Estas capacitancias son múltiplos, que pueden ser milifaradios, microfaradios, nanofaradios o picofaradios. Estos son múltiplos, ya los hemos utilizado cuando hemos hablado de cargas. También lo vamos a usar aquí para capacitancias, porque la capacitancia es una unidad grande. Hicimos un primer cálculo de la capacitancia de un capacitor con estas características, y observamos que si en primera instancia colocamos un aislante, un dieléctrico entre las placas que tuvieran una permitividad relativa de 5, es decir, una constante dieléctrica de 5, pues ese arreglo de capacitor tenía una cierta capacitancia que calculamos en 22.125 picofaradios. Y después con las mismas características, pero quitando ese aislante de constante dieléctrica 5, suponemos que en vez de ese aislante solamente había aire entre estas dos placas. Calculamos nuevamente esa capacitancia y obtuvimos que el valor, bueno, más bien vimos que el valor que obtuvimos era exactamente la quinta parte de la capacitancia que tenía cuando estaba el aislante que tenía esa constante eléctrica de 5. Entonces, de ahí concluimos que la capacitancia pues es directamente proporcional, o va a variar directamente proporcional con esta constante dialéctrica del material, es decir, con su permitividad relativa. Mientras mayor sea la permitividad relativa de este material, que es igual a su constante dialéctrica, mayor va a ser la capacitancia o la capacidad que tenga este arreglo de almacenar cargas eléctricas. Y después vimos que para poder cargar estos capacitores ya no podemos hacerlo como lo habíamos hecho antes con otros cuerpos, que era frotándolos o acercándolos a un cuerpo eléctrico, un cuerpo electrizado, o poniéndolo en contacto con un cuerpo electrizado. Porque en este caso lo que vamos a tener que electrizar o cargar eléctricamente son placas metálicas que efectivamente pues tienen la característica de tener mucha movilidad en sus electrones, pero para poderlas cargar necesitamos de un auxiliar, que en este caso es una fuente de voltaje, una diferencia de potencial, aplicar una diferencia de potencial para lograr que las cargas se muevan de una placa a la otra, y de esta manera podemos cargar un capacitor. Lo único que hacemos es mover las cargas de una placa hacia la otra, de tal manera que en una placa queden un exceso de electrones y en la otra placa queda una deficiencia de electrones, y entonces consideramos que la placa con exceso de electrones es una placa cargada negativamente, y una placa con deficiencia de electrones es una placa cargada positivamente. Una vez que hemos hecho eso, podemos quitar esta fuente y estas cargas se quedan ahí almacenadas en estas placas, y después podemos utilizarlas. Pero entonces veíamos que las cargas que se acumulaban en una placa representan precisamente la carga que obtiene este capacitor. Este capacitor que tiene una cierta capacitancia por sus propiedades físicas, y al aplicarle un voltaje, pues podemos cargarla hasta cierto nivel. Y veíamos que existe una relación entre el voltaje precisamente que aplicamos al capacitor, la carga que puede almacenar y la capacitancia propia de ese capacitor. Veíamos aquí la forma en que estaban relacionadas esas tres variables, podíamos ponerlas en un triángulo de esta manera, y la forma en que yo utilizo para recordar esta relación pues es la de la vaca, diciendo que la vaca me da queso y me da crema, y con eso puedo recordar fácilmente la relación entre estas tres variables, como están dispuestas en la ecuación.
Y bueno, a partir de esto calculamos, hicimos un ejemplo de cálculo de la carga que puede almacenar este capacitor si le damos una determinada capacitancia y alimentamos con un determinado voltaje. Y después, pues en función de algunas dimensiones que propusimos para los capacitores, pudimos calcular el área que se necesitaría para generar un capacitor que me generara esta capacitancia de acuerdo a estas características que pusimos. Eso fue este ejercicio. Y el último ejercicio, bueno, este siguiente ejercicio, no fue el último, sí fue este fue el último. Veíamos que cuando nosotros alimentamos, bueno, ponemos una fuente y logramos que un capacitor se cargue, pues lo que va a suceder es que esas cargas van a representar una energía potencial, es decir, esas cargas tienen el potencial de después hacer un trabajo que nosotros, que nos sea de utilidad. Esas cargas van a representar una energía potencial que posteriormente podremos usar. Van a estar ahí almacenadas y la podemos usar después. Entonces, veíamos que había tres maneras diferentes de determinar esa energía potencial y las tres maneras nos daban el mismo resultado. La diferencia entre ellas es que para cada caso se utilizan solamente dos de las tres variables. Entonces podemos calcular energía potencial dependiendo de los datos que tengamos a la mano en algún momento dado. Dependiendo de eso vamos a calcular una energía potencial y con cualquiera de las tres vamos a obtener el mismo valor. Creo que hasta aquí nos quedamos en la sesión pasada. Muchachos, este es el resumen muy rápido, pero muy breve, pero muy rápido de lo que hemos visto hasta ahora en relación a capacitancia. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio adicional tomando en cuenta pues, algunas características reales de algunos materiales. Muchachos, antes de continuar, ¿alguna duda, pregunta, comentario con respecto a lo que acabamos de revisar? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, vamos entonces al siguiente ejercicio. Vamos a seguir tocando estos puntos. En el siguiente ejercicio tengo otra vez un capacitor de la misma forma, formado por dos placas metálicas, separadas de una placa aislante, una placa dieléctrica, de material dieléctrico aislante. Y bueno, vamos a hacer nuevamente unas suposiciones. Del lado derecho tengo una tabla que me muestra constantes dieléctricas de diferentes materiales. Por ejemplo, estos que tengo resaltados, tengo aquí el aire seco. El aire seco, y si observo la constante dieléctrica que tiene, está aquí a la derecha, tiene 1,00059. Esta coma es una coma decimal, o sea, aquí en México acostumbramos a escribir 1,00059. En otras partes del mundo utilizan la coma como si fuera el punto decimal que nosotros utilizamos aquí. Entonces, esto es, la constante dieléctrica del aire seco es prácticamente 1, porque los demás son 59, que serán 100 milésimas. O sea, es una cantidad muy pequeñita. Y si comparamos, muchachos, abajo tengo aquí también resaltado el vacío. El vacío, su constante dieléctrica es exactamente 1,0000, es la unidad. Entonces, si comparamos este valor del vacío con este valor del aire seco, por eso siempre hemos estado manejando en este curso, que es la permitividad del aire o el vacío, porque son prácticamente iguales, o sea, se diferencian por muy poquito, entonces podemos considerar que en el aire o en el vacío la permitividad es la misma. Esa solamente era para que compararan. Pero aquí podemos observar diferentes materiales, algunos que pueden ser de interés para la fabricación de un capacitor. Por ejemplo, aquí la baquelita que tiene una constante dieléctrica 4.9, el hule de neopreno de 6.7, y no alcanzo a ver qué dice, algo que es de estroncio, tiene la permitividad relativa, perdón, la constante dieléctrica más alta de esta tabla, al menos de esta tabla, ¿no? De 233. Entonces, pues esto puede ser
un indicativo, o al menos estos datos pueden ser utilizados para calcular una capacitancia pues, de un capacitor formado con este material. Entonces vamos a hacer el caso de este capacitor, en el cual vamos a alimentar con un cierto voltaje. Vamos a suponerle unas ciertas dimensiones. Y vamos a ver qué podemos hacer con eso. A ver. ¿Qué área? En el caso anterior calculamos área, entonces aquí vamos a tratar de calcular distancia. Vamos a suponer entonces que alimentamos este capacitor con un voltaje de 20 volts. Y cuando hacemos eso, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ya se me olvidó qué es lo que quiero hacer. Y vamos a suponer una carga. Vamos a poner una cierta carga que necesitamos que almacene este capacitor. Vamos a suponer que la carga que queremos que almacene este capacitor sea de 50 microcoulombs. Entonces necesito que este capacitor me almacene 50 microcoulombs. Para una aplicación práctica que yo necesito que aquí haya 50 microcoulombs almacenados cuando yo le aplico 20 volts a este capacitor. Entonces resulta que de aquí pues voy a tener que determinar cuánto debe ser la capacitancia de este capacitor. Y entonces tengo estos tres elementos: el voltaje, la carga y la capacitancia. Necesito determinar la capacitancia de este capacitor. Muchachos, ¿alguien se acuerda cómo determino la capacitancia? Que es igual en relación al voltaje y la carga que quiero almacenar en ese capacitor. ¿Cómo me queda? ¿Cómo calculo esta Se capacitancia? multiplican ¿Por qué? la carga por el voltaje. La carga por el voltaje. ¿Por la constante dialéctica? Se me hace que no. Ese es cuando tenemos en las dimensiones, lo vamos a ver, pero más adelante. Ahorita tengo la relación aquí entre carga, voltaje y capacitancia. A mí me cuesta trabajo, por eso siempre hago este truco de recordar la vaca, el queso y la crema. Recuerdo que la vaca me da queso y me da crema. Entonces me acuerdo que el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Y entonces pregunto nuevamente, muchachos, ¿cómo calculo la capacitancia? ¿Sería la carga entre el voltaje? La carga entre el voltaje, y de ahí sí, la carga entre el voltaje. Entonces, ahora sí, puedo determinar cuánto vale la capacitancia, porque yo necesito que esto me almacene 50 microcoulombs, es decir, necesito 50 por 10 a la menos 6 coulombs. Y para eso estoy aplicando un voltaje de 20 volts. Entonces resulta que necesito tanto como, ¿cuánto me da eso? 50 entre 20 me da 2.5, ¿no? Sí. 2.5 por 10 a la menos 6 coulombs entre volts son faradios, porque lo que estoy calculando es capacitancia. Entonces, resulta que la capacitancia que necesito es de 2.5 microfaradios. Esto es lo que yo necesito que tenga este capacitor para que me pueda almacenar 50 microcoulombs cuando lo alimento a 20 volts. Entonces, vamos a hacer unas suposiciones adicionales. Por ejemplo, de las dimensiones de este capacitor, de las dimensiones físicas de este capacitor. Vamos a suponer que las placas tienen una cierta área y que el material que vamos a colocar aquí entre estas placas es un material, alguno de estos que tenemos hacia la derecha. Vamos a suponer que sea un hule de neopreno que tiene una constante dieléctrica de 6.7.
una K de 6.7. Es esta en la tabla de la derecha, aquí está. 6.7 la constante dieléctrica del neopreno, esto es neopreno. Y entonces necesitamos determinar de qué tamaño va a ser, de qué espesor va a ser este neopreno para que podamos obtener una capacitancia de 2.5 microfaradios. Vamos a suponer, así a grosso modo, que tenemos aquí pues unas áreas de estas, unas dimensiones de este capacitor. Por ejemplo, que tenemos aquí 10 centímetros de ancho, no sé, 50 centímetros de alto o de largo de las placas de este capacitor. Pues esos son cantidades que pueden ser reales dentro de un capacitor de este tipo. Entonces, muchachos, con esos datos vamos a recordar, ahora sí me decían hace rato cuál era la ecuación que necesito para calcular la capacitancia de acuerdo a las propiedades físicas de ese capacitor. ¿A qué es igual la capacitancia en este caso? Recuérdenme, muchachos. Es la constante Constante. Ajá. por Ok. la permitividad Ajá, permitividad del aire o el vacío. entre el área sobre la distancia. Por el área entre la distancia. Muy bien. Por el área la distancia. Y entonces de aquí lo que necesito es encontrar esta distancia, es decir, qué tan grueso debe ser este neopreno que voy a colocar entre estas placas para que obtenga yo este valor de capacitancia. Entonces vamos a despejar de aquí esta distancia. ¿A qué me queda igual esta distancia? Necesito quitarla de aquí, despejarla. La tengo que pasar aquí al numerador. ¿Cuánto me da? ¿Cómo me queda el despeje? ¿Alguna idea? La constante K Ajá, por la permitividad, sí. por el área sobre Sí. ¿qué es? La capacitancia. Ajá, la capacitancia. No la capacitancia. Muy bien, gracias, Claudia. Entonces, de esa manera puedo calcular esta distancia o esta distancia, pues que finalmente va a ser el grosor de la placa de neopreno que coloque ahí. Entonces vamos a sustituir los valores para ver si encontramos ese valor de la distancia. Recordemos que la constante K es esta que sacamos de la tabla de 6.7. 6.7 no tiene unidades porque es una permitividad relativa. Solamente es el número 6.7 por la permitividad relativa, perdón, absoluta del aire al vacío, que es una constante que hemos manejado ya desde el principio del curso, que es 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs por metro cuadrado. ¿No es cierto? Coulombs cuadrados por newton metro cuadrado. Y eso lo multiplicamos por el área de las placas. Muchachos, ¿cuál es el área de las placas en este caso? Tengo 10 centímetros por 50 centímetros. ¿Cuánto es el área de las placas? A mí me puede decir 500 centímetros cuadrados. Ajá, pero lo tengo, sí está bien, son 500 centímetros cuadrados, pero tengo que expresar en metros. ¿Cuánto sería expresado en metros? 500 por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos, ajá. ¿A la menos qué, perdón? Menos 2. Fíjense que son cuadrados. La menos 4. A la menos 4. Recuerden que si son lineales sí serían a la menos 2, pero como son cuadrados, son a la menos 4. Ayer hicimos un ejercicio con esto, o hemos hecho antes un ejercicio para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Recuerden que para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados hay que multiplicar por 10 a la menos 4. O dividir entre 10,000, que es lo mismo. Si fuera de centímetros a metros, nada más sería por 10 a la menos 2, como me dijeron al principio, pero este es de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Porque aquí lo que necesito son metros cuadrados. Y entre la capacitancia, que en este caso dijimos que eran 2.5 microfaradios, es decir, 2.5 por 10 a la menos 6 faradios.
Entonces, muchachos, vamos a hacer esta operación. Ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto vale el producto de arriba? 6.7 por 8.85 por 500. ¿Si me ayudan? ¿Cuánto es eso? 29.647.5. A ver, otra vez que no alcancé a escuchar. Ajá. 29.647.5. Sí. Punto 5. Ok. Michelle, me dijeron. Me están dando el total. Este está bien, este igual que este. Por 10 a la menos 12 menos 4 por 10 a la menos 16. Entre 2.5 por 10 a la menos 6. Profe, a mí me salió 11.859. ¿En dónde? Ya con la división. ¿En lo de arriba o en el total? Ya en el total. Pues apenas vamos para allá a ver. Es También se puede 1.1859 por 10 a la menos 6. Se puede todo. Vamos a hacer primero esta. A ver, nada más, ahorita lo ajustamos. Díganme cuánto es 29.647.5, más bien 29.647.5 entre 2.5. 11.859. 11.859. 8. 11.859. 11.859, ok. 11.859, denme un segundo. $11.859. 59 punto y algo. No, cerrados. Cerrados, ok. Por 10 a la 16 más 6, a la menos 16 más 6 por 10 a la menos 10, ¿no? Sí. Menos 6 Sí. más 6, 10. O sea, bien escrito este número, yo tendría que mover mi punto decimal hasta donde solamente me quedara un entero y los demás serían decimales, es decir, tendría que correr un punto 1, 2, 3, 4 lugares hacia acá. Tendría a la 10, a la 9, a las 8, a las 7, a las 6, a la menos 6. Esto sería, por ahí me decían hace un ratito, 1.1859 por 10 a la menos 6, ¿no? A la menos 6, muy bien. 1.1859 por 10 a la menos 6. Eso también es correcto. ¿Y qué unidades tendría esto, muchachos? ¿Alguna idea? ¿Es distancia? ¿En micro? En metros, ¿no? Metros. Metros. Pero por 10 a la menos 6 serían micrómetros. O sea, sería un millonésimas de metro, ¿no? Sería algo muy delgadito. Vamos a hacer nada más para efecto de ver de qué dimensiones sería esto. Vamos a quitar este exponente. Por ejemplo, esta distancia sería igual a... Tendría yo que recorrer mi punto todavía 6 lugares hacia la izquierda. Es decir, mover este punto 6 lugares hacia la izquierda. Tendría yo que agregarle 5 ceros hacia la izquierda. Y me quedaría algo así como esto. 0.0, 0, 0, 0, 0, 0. Y luego 1, 1, 8, 5, 9 metros. Esta distancia sería la que tendría que separar a las placas, es decir, de este tamaño, de este grosor, debería de ser esta placa de neopreno. Y esta es una rebanada muy delgadita de este material que yo considero que sería difícil de conseguir. O sea, sería algo así como una rebanada muy transparente de este material, más delgada que una hoja de papel. Entonces, como que eso no es no es factible de lograr en la realidad. Entonces, a lo mejor lo que es conveniente
pues es empezar a jugar con otros materiales, pensar en otros materiales diferentes para armar este capacitor, de tal manera que me dé una capacitancia mayor, aumentando su constante dieléctrica o incluso aumentar el área de las placas, de tal manera que pues con un material de un cierto espesor que sea posible lograr, puedo obtener esta capacitancia. Pero bueno, aquí la idea era, muchachos, que ver que pues podemos determinar la distancia de separación o el espesor de ese material a partir de las propiedades físicas de ese, es decir, de su constante dieléctrica. Y además que, pues tenemos que, en algunos casos tenemos que empezar a hacer combinaciones de áreas y de distancias para poder lograr encontrar los valores de capacitancia que necesitamos. Desde luego estos valores yo me los inventé, a lo mejor mis valores inventados son muy descabellados, por eso estamos encontrando este valor que también es muy descabellado. Pero bueno, el ejercicio, el problema está bien resuelto. A lo mejor el valor que estamos obteniendo no es realista, pero está bien resuelto. Entonces, nada más es para ejemplificar cómo en su caso podríamos determinar la distancia entre las placas a partir de ese valor de capacitancia que obtuvimos de manera previa. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? ¿No? Entonces profe. también se podría hacer con el material de 233. Ajá, si nosotros tomáramos ese material de 233, seguramente el resultado sería diferente, porque aquí en el numerador tendríamos un número más grande, dividido entre ese número pequeño, pues seguramente nos daría un valor un poco más cercano, sea un valor no tan pequeñito. De hecho, vamos a hacer un ejercicio más adelante con ese valor, pero sí podría ser. Y incluso podríamos buscar materiales que tuvieran valores más elevados. Esto pues va a depender de quien fabrique esto, que pueda utilizar otro material que sí efectivamente tuvimos que despejar aquí para poder encontrar este valor de la distancia. Les decía, para quien fabrica un capacitor para una aplicación específica, pues tendrá que buscar la manera de que pueda fabricarlo con ciertas dimensiones de ciertos materiales, desde luego que sea, digamos que no sea tan caro, al menos que sea una aplicación muy específica y que haya quien pague ese costo. Pero para una cuestión comercial, pues él tiene que buscar un material tanto de placas, de dimensiones de placas como de aislante que pues consiga ciertos valores de capacitancia que puedan ser útiles para alguna aplicación en especial. Pero bueno, aquí entonces, hasta aquí el ejercicio de utilizar esto. Tenemos un ejercicio adicional de este tipo, pero ya viendo una aplicación, digamos, práctica de esto. Pero tenemos solamente 5 minutos en el reloj. Vamos a empezar a hacerlo, muchachos. Tenemos todavía unos minutos. Profe, perdón, yo tengo una duda. ¿De dónde salió el 8.85? El 8.85 por 10 a la menos 12, ¿cuál? Sí, ese. Les decía que esto es algo que hemos estado usando desde el principio del curso. Esta epsilon 0 es la permitividad absoluta del aire o el vacío. Desde el principio del curso hemos manejado esta permitividad absoluta del aire o el vacío y es una constante. Y es este valor, 8.85 por 10 a la menos 12. De ahí sale. Ok, gracias, profe. ¿Vale? Esta, pues, digo, la hemos usado desde el principio del curso, solamente sustituí su valor aquí. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Pregunta, comentario? No, profe. ¿No? Vale, déjenme ver en el chat qué dicen.
¿Qué pasó, Olga? ¿Cuál es la duda? ¿500 por 10 a la menos 4? ¿De dónde salieron? Ok. En la duda es el área de esto que tengo aquí, 500 por 10 a la menos 4, es el área de las placas del capacitor. Esta área, este área o esta área, ¿cómo se llama este área? Resulta de multiplicar el ancho de esta placa por el largo de esta placa. Son 10 centímetros por 50 centímetros. Si expresamos cada una de esas cantidades en metros, por ejemplo, 10 centímetros en metros serían 10 por 10 a la menos 2. 10 por 10 a la menos 2, ya expresado en metros, esos son 10 centímetros. Ese es el ancho de la placa. El largo o el alto de la placa son 50 centímetros, que expresados en metros son 50 por 10 a la menos 2. Y si hacemos esta operación, eso es un rectángulo, esas placas tienen forma rectangular. Es el largo por el ancho, no hay otra cosa que hacer más que multiplicar. 10 por 50 me da 500. Y 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 me da 10 a la menos 4. Y cada una de estas cantidades ya está expresada en metros, entonces metros por metros me da metros cuadrados. De ahí sale esa área de 500 metros, 500 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Decía yo antes que si tengo un área ya dada en centímetros cuadrados, lo único que tengo que hacer es agregarle 10 a la menos 4 y ya lo expresé en metros cuadrados. Porque aquí si multiplico 10 por 50 me da 500 centímetros cuadrados. No sé si aclaré con eso. Ok. Muchachos, ¿alguna otra duda con respecto a este ejercicio? No. ¿No? Bien, déjenme ver si tenemos el otro problema aquí. O está en otra. No, está en otra. Está en otra diapositiva. Bien, voy a dejar de compartir esto, muchachos. Déjenme ver si tengo la otra disponible para hacer otro ejercicio. Voy a compartir. Sí, creo que sí. 5M. 10, 16. Ok, aquí está. Bien, entonces vamos a aprovechar los minutos que nos quedan de esta sesión y les voy a pedir que cuando termine nos reconectemos. Vamos a hacer un último ejercicio en relación a este capacitor de placas planas paralelas. Vamos a ver que en la siguiente lámina tenemos nuevamente este caso. No sé si ustedes ubican, muchachos, esta imagen de la derecha sobre el cuadro que está aquí marcado. ¿Ubican qué es eso? ¿Qué representa esta imagen? ¿Alguien ha visto eso? Son como los botones de un carro, ¿no? Donde está un camacocos. Ajá, la luz interior de un carro. ¿Alguien ha visto cómo funcionan estas luces en los carros modernos? ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionan estas luces? ¿Cómo se apagan? Pues, cuando ustedes cierran la puerta, ¿qué pasa con esta luz? Se apaga. Apaga. Pero se apaga de un jalón, No intermitentemente, ¿no? Bueno, disminuyendo poco a poco. disminuye poco a poco su intensidad, ¿no? O sea, está con intensidad total y conforme pasan los segundos se va apagando hasta que se apaga por completo. Esa podría ser un ejemplo de una aplicación, digamos, de la descarga de un capacitor. Puede ser que no estoy cierto, no lo aseguro, pero podría ser ese funcionamiento podría lograrse con un capacitor. Un capacitor cargado que alimente esa lamparita, pues irá descargándose hasta que deje de alimentarlo y se apague. Entonces vamos a suponer que ese es el caso para este ejercicio. Vamos a sentar las bases de este ejercicio en los minutos que nos quedan. Los espero que se reconecten, muchachos, para seguir